Muy bien, les contamos para que se queden tranquilos que hay una grabación de respaldo, ¿sí? Que puedan después ver este encuentro. Vamos a ir viendo. Bienvenida Silvia, querida Silvia, Maestro Paolo. Estamos compartiendo en el conversatorio de la semana pasada. Bueno, Hilda nos sigue desde La Plata. Rosalía nos sigue desde Pujato, provincia de Santa Fe. Rafael desde Corrientes. Adriana desde Lobo, provincia de Buenos Aires. Nuestro querido Ariel Glaser desde Rosario. Gabriel nos sigue, dice, profesor de residencia, profesor de Ciencias Sagradas, Instituto San José Obrero de Resistencia, Chaco. Muy bien. También estamos desde Santiago de Chile, también nos están siguiendo. Juan Alberto Armarza, Laura Talavera, de la ciudad de La Plata. Sandra Ayacucho, provincia de Buenos Aires. Muy bien. También María Eugenia Bouvier, que es del equipo de ISCA. Bienvenida María Eugenia. Cristian San Germain, que también es del equipo de ISCA. Muy bien, bienvenido Cristian. Bien, vamos a esperar. Una escapadita porque en un rato tengo clase. Muy bien, perfecto. Perfecto. Entonces vamos a esperar unos más. Habitualmente se van sumando progresivamente. Sabemos que había mucha repercusión y mucho deseo de unirse. Ahí en Gabriel Orrego nos muestra que está unido con varios profes. Bueno, Gabriela nos está siguiendo de Saltillo, de Coahuila, de México. Así que ya tenemos, muy bien, Gabriela. Así que ya tenemos seguidores desde Chile y desde México. Así que, muy bien. Bien. Muy bien. Vamos entonces a dar el comienzo al quinto conversatorio que venimos realizando desde la Comisión Episcopal de Biblia y Catequesis, en conjunto con FAERA, con CONSUDEC, y en este proceso de diálogo y de preparación hacia lo que serán las orientaciones para la catequesis de educación religiosa escolar en Argentina. También nos acompaña la secretaria ejecutiva de la comisión, Constanza Levalde, la CONI, Melania Coni también. Muy bien. Y bueno, les damos la bienvenida a todos, a todas que están sumándose a la transmisión. Y vamos a empezar presentando a nuestros amigos, ¿sí? Que generosamente nos han respondido a la propuesta, a esta invitación, que tiene como objetivo en este quinto conversatorio poder contemplar, ver las experiencias en cuanto a la catequesis en la escuela y la educación religiosa escolar en otros países de Latinoamérica, ¿no? Después de escuchar experiencias muy valiosas que se están dando, sí, también también una serie de diálogos que tenemos con México y con Chile también, diálogo que es muy, muy generoso de parte de nuestros interlocutores y también muy fraterno. Hemos invitado entonces a participar hoy a Fernando Baltasar Saldaña y a Daniel Espinosa. Bueno, Fernando, que nos va a acompañar desde México, pero sos originario de León, ¿verdad? León, Guanajuato, Fernando. Irapuato. Muy bien, muy bien. Fernando es profesor normalista, ¿no? Está formado bajo la dinámica salesiana, ¿no? También es licenciado en teología y en filosofía por la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en habilidades docentes.
ha estado a cargo de la coordinación y la subdirección y dirección general del Instituto Tanesque de Zapopan, ahí de Jalisco, muy próximo a Guadalajara. También es asesor corporativo en calidad educativa del Colegio Tepeyac de Santa Anita. También ha estado a cargo de la dirección académica de Educar, que es un instituto que funciona allí en Guadalajara hasta el año 17. Ha estado a cargo de la dirección académica del Instituto Superior de Catequética de Guadalajara. Y actualmente también es docente allí de varias materias, ¿no? También es experto educativo, formativo, consultor del Consejo General de la Sierva de la Santísima Trinidad y de los Pobres, del Consejo General de las Esclavas del Divino Corazón, de la Consejería de Formación Inicial y Permanente de la Sierva del Señor y de la Comisión Diocesana de Pastoral Familia. Y además es esposo y padre de familia, también con un hermoso testimonio de familia. Bueno, nos vamos a ir de este lado de la cordillera, un poquito más cerca. Vamos a ir aquí a Santiago de Chile. Desde allí nos está acompañando nuestro querido Patricio Jaramillo Fernández, que es director del Instituto de la Fe, perteneciente a la Facultad de Educación, Psicología y Familia de la Universidad Finisterre de Chile. Es profesor en Religión y Moral Católica, es bachiller en Ciencias Religiosas y Filosofía, actualmente doctorando en Educación, tiene más de 25 años dedicado a la educación religiosa y al acompañamiento y formación de profesores de religión en Chile. Conociéndolo a los dos, puedo decir que son apasionados por la docencia, ¿no? Tienen esa vocación tan bonita, flor de piel, ¿no? Así que bueno, es un gusto poderlos tener aquí. Les agradecemos a los dos. Y bueno, antes de empezar con nuestro conversatorio, que los vamos a disfrutar mucho, vamos a hacer una pequeña oración de comienzo. Recién le decía a Fernando y a Patricio que bueno, lo tenemos el padre Cristóbal Fones, sacerdote jesuita chileno que tiene, sabemos que es compositor, y que tiene unas canciones realmente muy lindas. No hemos podido conseguir que cante a dúo con un mexicano, pero sí conseguimos que cante a dúo con un colombiano. Sabemos que la licencia no lo va a permitir Fernando, así que vamos a escuchar una hermosa canción a manera de oración y encomendando al Señor este momento de formación que vamos a tener. Así que los invito a compartir esta oración a manera de oración cantada de Cristóbal Fones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos entonces atentamente esta hermosa canción. En tu campo fértil junto al trigo ha crecido la cizaña, de tu barro limpio hemos nacido, pero hay mal en las entrañas de este mundo en que vivimos y estás dispuesto a esperar. Así nos quieres amar. Tú estás a cargo, tú eres el dueño de este misterio que nos sostiene, que nos perdona, que nos libera hasta el encuentro. Tú eres el dueño de este misterio. Del amor.
nosotros va creciendo sin falsos purismos, sin desprecio ni discordia, derribando el egoísmo. Y estás dispuesto a esperar, así nos quieres amar. Tú estás a cargo, tú eres el dueño de este misterio que nos sostiene, que nos perdona, que nos espera, que nos libera hasta el encuentro. Tú eres el dueño de este misterio del amor, sombra y luz, aún en lo ambiguo, cizaña y trigo, somos tu campo, eres amigo, en quien crecemos y a quien creemos, a quien creemos. Tú eres el dueño, tú eres el dueño, a quien creemos, tú eres el dueño, tú estás a cargo, tú estás a cargo, tú eres el dueño de este misterio que nos sostiene, que nos perdona, que nos espera, que nos libera hasta el encuentro. Tú eres el dueño de este misterio del amor. Tú estás a cargo, tú eres el dueño de este misterio del amor. Bueno, al dueño de este misterio de amor y en definitiva todo el proceso educativo en la escuela es un acto de amor, ¿no? Nos encomendamos de manera especial, ¿sí? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a compartir ahora, ¿sí? El comienzo del conversatorio, en donde vamos a ver, va a verse esta primera parte y después van a venir los momentos de pregunta y de intercambio, un poco la historia reciente de la realidad de la educación religiosa escolar, tanto en México como en Chile, ¿no? Pasando después, en una segunda instancia, a ver cuáles son las problemáticas observadas a lo largo de este tiempo, por ejemplo, los planes nacionales versus las concreciones locales, problemáticas que también nosotros estamos abordando desde este proceso de reflexión de lo que son las orientaciones, también el impacto en la formación de los docentes de educación religiosa escolar versus la calidad educativa de estos procesos, si hay instancias de investigación y cuáles consideran ellos que son los desafíos futuros, no solamente en sus países, sino a nivel de América Latina. Así que, bueno, vamos a invitar primero a Fernando, ya hemos echado a suerte anteriormente, ¿sí? Así que vamos a empezar con Fernando. Fernando va a tener 25 minutos
y después vamos a dar un espacio de diálogo entre ellos, de resonancias mutuas, y pasamos a Patricio. Así que bienvenido, Fernando, todo tuyo, los catequistas, los docentes que te estamos siguiendo. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos y todas que se han conectado de diferentes lugares. Encantado de compartir y de participar en esta bellísima reflexiones que han tenido. Entiendo que este es el quinto encuentro, ¿no? Dialogando en torno a la educación religiosa escolar y la catequesis en la escuela. Y yo lo voy a compartir desde la experiencia en México. Me gustaría poner y el encuadre de lo que hoy vivimos en México, que estamos viviendo una situación muy convulsa en muchos sentidos y en muchos frentes. Y uno de esos frentes que están hoy siendo tocados, desde las sutilezas ideológicas hasta las expresiones ya abiertas ideológicas de un partido en el gobierno que ha nacido una nueva mayoría, un nuevo sistema que permite entender parte de lo que voy a compartir. Y quiero enmarcar mi conversación en torno a esa maravillosa perícopa del Evangelio de Marcos, de Jesús en el Jordán junto con Juan, y la experiencia de Jesús que le pide a Juan ser bautizado, y que en cuanto sale Jesús del agua tras el acontecimiento de este gesto de Juan con Jesús, hay una manifestación de un amoroso desacuerdo por parte de quien expresa el texto. En el caso de algunas de las traducciones, que yo comparto mucho la traducción que cuando dice más que se abrieron los cielos, la expresión de se rasgaron los cielos y se escuchó una voz que dice: este es mi hijo amado en quien tengo mis complacencias. Y enseguida el Espíritu le impulsó a Jesús a ir al desierto. Esta expresión del versículo 12 del capítulo 1 de Marcos en este acontecimiento es donde me parece coloco yo la realidad probablemente o una de las expresiones de las multirrealidades que vive hoy la educación religiosa escolar y la catequesis en la escuela en México. Creo que hemos sido empujados al desierto y estamos llamados a repensar la identidad que tenemos, y quiero compartir por qué. El impacto que en mi opinión la educación religiosa escolar y la catequesis en la escuela en México está teniendo últimamente es que habría que conocer que en México la educación está en manos del gobierno mexicano, que hace años atrás se tomó la decisión de la separación de iglesia y Estado de manera contundente, clara, radical y jurídica y legal. Entonces, todo lo que tiene que ver con la educación religiosa escolar y la catequesis en la escuela en México está acotada por motivos de ley, y para comprenderlo es necesario pues entender estas expresiones de ley que ponen el marco de comprensión en una experiencia muy particular que tenemos en México al respecto. En México, entonces, a la educación, más que hablar del asunto del posicionamiento religioso, escolar y catequístico católico mexicano, habría que situar a la escuela misma, a la educación en México. Y cuando nos referimos a la educación en México, nos la tenemos que ver con dos artículos, ¿no?, de la Constitución mexicana, el artículo 3 y el artículo 24. Y ahí vienen las expresiones que a lo largo de décadas se han venido depurando, dialogando, confrontando, acordando, debatiendo, etcétera, que ha provocado encuentros y desencuentros hasta el día de hoy. El artículo 3, por ejemplo,
dice que toda persona tiene derecho a recibir educación y que el Estado lo debe de garantizar. Y el Estado debe impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior. Que la educación inicial, preescolar y primaria y secundaria son obligatorias en México. Que la educación debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita, y viene la expresión que es el corazón de mi reflexión con ustedes, y laica. La educación debe basarse en el respeto a la dignidad de las personas y en los derechos humanos. La educación debe fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos y libertades y la conciencia de la solidaridad internacional. La educación debe promover la honestidad y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este es un artículo recientemente, uno de los artículos más modificados en las últimas 3 o 4 presidencias que ha tenido nuestro país. El artículo 24 dice que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivos, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna, y los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebran fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. Y esto me lleva entonces, este es un marco que acota la comprensión del mundo de la escuela y cómo a partir de que surge en décadas atrás, estamos hablando del 1872, desde esas épocas donde se van generando estas ya separaciones explícitas y jurídicas de el Estado mexicano y las iglesias en México, y en aquel entonces la Iglesia Católica en particular, como la expresión religiosa dominante en el país. Esto permite entender entonces que la educación religiosa, no solo la católica en México, es un referente en realidad secundario respecto a su criterio central. Bajo la ley en México, la educación religiosa no es un elemento central. Lo que es central es la educación laica, la expresión de laicidad. Entendida el criterio de laicidad como una condición jurídica que garantiza a todos el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Garantizar el derecho de libertad de convicciones éticas, de conciencia y religión. Este artículo, en realidad, entender lo laico, la educación laica, llevó en un primer momento a comprender lo laico como la ausencia de lo religioso, como la ausencia de las referencias trascendentes, la ausencia de Dios en la configuración de la construcción de un país, ¿no? Entonces, este artículo, particularmente el artículo 24, ha provocado históricamente un conflicto entre la ley constitucional, que es laical, y la fe mayoritariamente cristiana católica del pueblo de México. O sea, es una ley que se asumió laical cuando la comunidad mayoritariamente profesa el cristianismo católico en el país, y sin embargo no fue la mayoría religiosa de este país la que colocó en la Constitución mexicana que la expresión de la laicidad, y en el caso de la educación fue una educación laica, en este sentido, laica en el sentido de garantizar derecho a la libertad de convicciones éticas, derecho de convicciones de conciencia personal y derecho a las expresiones y a la opción religiosa que cada quien decida. Bueno, pues esta situación generó un conflicto muy conocido a nivel fuera de México, la desafortunada llamada Revolución Cristera, donde prácticamente se dio una confrontación
del Estado laico, entendido en ese momento como antirreligioso, que su periodo más crítico fue en 1926 hasta 1929, y fue un conflicto que escaló en uno de los periodos, a ser uno de los periodos más violentos del México de principios del siglo XX. Ese contexto de revolución llamada cristera explica mucho esta parte que se dividió y hizo colapsar este conflicto entre quien era el presidente de la República en México en aquella época, que entendió que el posicionamiento laical en México era desterrar las expresiones religiosas. Se equivocó, pero en realidad fue una manera de entender lo laico. Hoy lo laico y la laicidad en términos políticos en México, que explica el tipo de educación que tenemos, el tipo de modelo que tenemos educativo en México, el tipo de énfasis que hemos tenido en los últimos 6 sexenios en este país, y que desde ahí habrá que entender la educación religiosa escolar y la catequesis en la escuela. Depende mucho de cómo se entendió la laicidad o la educación laica en nuestro país. Entonces, esta primer fase de entender lo laico versus Dios versus lo religioso nos trajo muchas consecuencias que vivimos incluso hoy en día. Ambos posicionamientos pues manifestaron la no comprensión del espíritu y del sentido del Estado laico, que no iba como un punto antagónico, que no era prohibir lo religioso, sino lo contrario, lo aperturaba a otras manifestaciones de libre credo más allá del catolicismo. Tardamos varias décadas en comprender el Estado laico constitucional. Este equívoco pervive hasta el día de hoy. Pues más o menos a más de 100 años de ir evolucionando y de ir ajustando nuestra mirada, hoy les puedo compartir que, por ejemplo, en el caso de México, tenemos que, según las estadísticas del gobierno mexicano, 257,500 escuelas públicas y privadas a lo largo del país, y que están comandados por una secretaría que aquí en México se llama Secretaría de Educación Pública. De estas 257,500 escuelas públicas y privadas en México, 15% son religiosas, es decir, religiosas católicas, cristianas y judías principalmente. Entonces, eso ya nos permite ver cómo el horizonte se mueve, y que en ese sentido la presencia de la escuela en la escuela privada en México, con impronta cristiana y cristiana católica, en realidad es de menor expresión respecto a la escuela pública a lo largo y ancho del país. El Vaticano, haciendo un análisis de la situación en México, ubicó hace unos años que en el país hay 5,609 centros educativos católicos de preprimaria y primaria, 5,600. 2,300 de educación media o secundaria y 382 universidades e instituciones de educación superior. Es decir, estamos hablando que de este universo de 257,500 instituciones a lo largo del país, la expresión cristiana católica en México son en total 8,319, ¿no? Es un porcentaje bajo respecto a ese gran universo, o es un porcentaje que, aunque tiene un gran prestigio y posicionamiento en el país, en términos estadísticos y numéricos parecería que en realidad es una expresión discreta. Y de estos centros educativos, nos dice el Vaticano, se educan a 709,632 estudiantes de educación primaria o educación básica inicial, 411,000 estudiantes de nivel secundaria y 219,000 estudiantes a nivel superior, tanto preparatoria o bachillerato como la educación superior. Estos números contrastan mucho con la otra realidad en México, que es lo que está fuera de la escuela, lo que la expresión
educativa religiosa escolar y la catequesis escolar es una expresión sumamente discreta en México, contrario a lo que es la estructura fuera de la escuela. Entonces, la Iglesia Católica fuera del mundo escolar, su presencia territorial es contundente, ¿no? Hablamos de 99 circunscripciones eclesiásticas a lo largo del país, 18 arquidiócesis o sedes metropolitanas, 74 diócesis, ya aumentaron, 4 prelaturas territoriales, etcétera, 7,165 parroquias establecidas, 12,700 centros de atención pastoral, incluso son más centros de atención pastoral informal, de pastoral cristiana laical, fuera de las escuelas, que la suma total, que son 8,300 escuelas. Entonces, este fenómeno de la contundencia, de esta experiencia, de la presencia territorial en las parroquias, fuera de las escuelas, es lo que distingue hoy, es el escenario fundamental donde la educación, donde sobre todo la catequesis y la evangelización tienen una fuerza históricamente contundente, ha estado en las manos y en los procesos didáctico-pedagógicos de catequistas, hombres y mujeres a lo largo de los años, muchísimo más que la presencia educativa y escolar. Y entonces uno pregunta, ¿qué ha pasado con estas escuelas, estas 8,319 expresiones formales de escuelas desde maternales hasta universidad, con inspiración cristiana católica, que hoy perviven y que se mantienen haciendo una apuesta para la educación religiosa escolar y para la catequesis escolar? Entonces, bueno. Fernando querido, faltan 5 minutos para cumplirse los 25 minutos. Sí, gracias. Voy yéndome al punto que quiero llegar. Dicho esto, como una realidad que permite que los desafíos en nuestro escenario en México respecto a la educación religiosa escolar y la catequesis, nos ha llevado a tener que decir, bueno, pero esta es la realidad que tenemos. Y al ser una expresión en términos estadísticos no tan contundente como pudiera ser en otros países en América Latina o en el mundo, lo que es mi propuesta en este ejercicio de repensar y de reflexionar, también nosotros, aunque sean la expresión estadísticamente baja, pero de gran impacto y de gran reconocimiento en el país de las escuelas de inspiración cristiana católica a lo largo de todo el territorio, es que lo que estamos repensando desde México es superar de una vez por todas este conflicto en el que nos metimos como en términos de heroicidad, de pensar que la expresión religiosa escolar y la catequesis en la escuela y la pastoral educativa formal desde el mundo de las escuelas tendría que entrar como en un esquema de defensa hacia el estilo cristero, de llevar al martirio un conflicto permanente con un gobierno mexicano que se declara laico, pero es importante aclarar que la laicidad en México ha tenido al menos unas 5 expresiones. Lo que nos ha hecho mucho daño es cuando vivimos el periodo que llevó a la Revolución Cristera de la laicidad separatista, donde quien estaba, y la laicidad autoritaria, que quien estaba en el gobierno entendió que había que borrar toda expresión religiosa del pueblo mexicano para imponer una visión distinta, no religiosa, incluso antirreligiosa. Esas etapas de la laicidad separatista y la laicidad autoritaria nos hicieron mucho daño. Y esa es la que nuestras escuelas hoy en México no podemos partir de ahí. Toda nuestra propuesta educativa, pedagógica, escolar y de fe. Y también luego evolucionamos también hacia una laicidad de fe cívica. Entonces hubo quien dijo, bueno, es que en México se es católico sin utilizar la nomenclatura católica, sin hablar el lenguaje de la fe. Es decir, fue como una especie de hacer nacer una religión civil. Pero entonces llegamos a las 2 expresiones de laicidad, que es la laicidad del reconocimiento y la laicidad de la colaboración, donde rescato, y lo dialogaré más adelante,
los valores que la laicidad de la colaboración y la laicidad del reconocimiento son valores que le van a hacer mucho bien a la refundación de la educación religiosa escolar en México con impronta de laicidad del reconocimiento y laicidad de la colaboración. Es colocar al centro de nuestros procesos el reconocimiento de la autonomía moral del individuo desde el Evangelio, la primacía, la justicia social y el respeto a las decisiones individuales, la libertad de conciencia y de religión, la igualdad, el respeto a los derechos inalienables, la expresión libre de las decisiones religiosas o morales de los ciudadanos en la vida pública y privada, se tendrán que volver como en la nueva semántica para que la catequesis y la educación religiosa escolar en México haga clic con lo que ha sido el regalo que sí le ha dado la laicidad, en este caso, del reconocimiento donde Estado mexicano e iglesias, no solo la Iglesia Católica, los cristianismos en México, la expresión judía que no es tan fuerte y contundente como en Argentina, pero la tenemos, las expresiones musulmanes que también hay en el territorio nacional, caben todas. También cabe lo no religioso, caben todas el respeto en ese sentido. Y termino diciendo, y ya lo profundizaré en un momento en el diálogo, creo que hoy tenemos que refundar los lenguajes en México para que la educación religiosa escolar y la catequesis se resignifique desde el diálogo que venimos haciendo como país. Es decir, la laicidad de la colaboración, que significa obviamente asumir el respeto a la libertad religiosa, la expresión el derecho a expresar lo que creo de manera pública y privada sin que eso me signifique que nadie me lo impida, ¿no? Y el poder cuidar este asunto de la libertad de conciencia. En la laicidad de colaboración coloca, igual que la laicidad del reconocimiento, la libertad de conciencia al centro. Y a mí me gustaría que desde ahí creo que habría que resignificar los lenguajes, al menos en México, de la educación religiosa escolar. Pero también me parece que le vendrían muy bien algunos de estos elementos que postula la educación laica, le vienen bien a la reconfiguración de los lenguajes de la educación religiosa escolar y la catequesis escolar en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Le vamos a dar unos minutitos a Patricio si quiere hacer una resonancia o quiere hacerte alguna pregunta. Y luego pasamos a él. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu compartir. Creo que de forma muy sintética nos mostraste el corazón de un gran problema y de una gran cosa que desde afuera es medio difícil comprenderlo, ¿no? Uno cuando mira México católico, México siempre fiel, y México con esta cantidad de expresiones religiosas que es una de sus grandes características. O sea, a México se le reconoce por su religiosidad potente, fuerte, versus esta realidad que tú nos has comentado de lo que son sus visiones constitucionales, políticas y la forma en que se entiende esta laicidad. Yo creo que a mí me gustaría cederte la palabra nuevamente para que quizás nos puedas matizar, ejemplificar, quizás bajar a cómo están haciendo esto, porque una cosa es la conciencia de que hay que trabajar en una laicidad del reconocimiento, de la colaboración, generar una nueva semántica. Creo que sería muy ilustrativo el que quizás nos cuentes un poquitito cómo lo están haciendo, porque definitivamente eso debe encontrarse barreras desde varios ámbitos. Y en la lógica en que este conversatorio está, que es de conocer experiencias, creo que sería muy enriquecedor ver cómo están afrontando esos desafíos. Sí, muchas gracias, Patricio. Probablemente esta experiencia de un pueblo que
fuera de las escuelas y dentro de las iglesias, que fue una de las consecuencias de los acuerdos tomados para bajar las armas en la experiencia de la Revolución Cristera, es que se llegó a un acuerdo de hipotecar algo que caracterizaba a la iglesia en México, que la sigue caracterizando, pero en aquel entonces era el profundo, el evidente compromiso social de la versión cristiana católica con un gran sentido de una propuesta religiosa que tocaba todos los ámbitos y las esferas de la sociedad mexicana de aquellos años. Y ante el conflicto iglesia-estado, lo que hubo fue los católicos a las iglesias y a las sacristías si las quieren regresar, pero dejan la plaza pública, no se vuelvan a manifestar ni en sindicatos, ni en el trabajo, ni en la escuela. Esos espacios son del gobierno. Y ustedes quieren expresar su fe, váyanse a sus iglesias. Y entonces hubo un acuerdo cupular del episcopado mexicano y algunos representantes del Vaticano ante este conflicto, donde buscando cesar el conflicto y reconciliar a las partes, hipotecamos esta dimensión social de la fe del pueblo mexicano y compramos lo más simbólico, pero lo que más nos ha hecho daño y que explica muchas de las expresiones un poco contradictorias que vivimos hoy en la fe los mexicanos en la vida cotidiana, que es volvimos a nuestros centros de culto y soltamos las expresiones sociales de la fe, los espacios los soltamos. Y eso explica por qué nos empezamos a acostumbrar a que si querías tener una expresión religiosa habría que ir a las parroquias y a las iglesias. Y dejaron de ser las plazas, las universidades, las escuelas, los espacios laborales, dejaron de ser zona de expresión del compromiso social cristiano católico, y entonces hicimos esa fractura, y esa fractura nos ha pegado hasta el día de hoy. Eso es en términos del México creyente en sus escuelas, porque el México creyente en sus parroquias y en las calles la seguimos abarrotando. O sea, la expresión popular es probablemente el corazón que le ha salvado la fe a nuestro país, y la expresión religiosa formal no tanto. Esa sigue viviendo las consecuencias. Hay expresiones de excepción bellísimas, pero por ejemplo, una de las grandes esquizofrenias socio-religiosas que hoy tenemos, somos un pueblo de una profunda fe. Volvimos a llenar las calles el 12 de diciembre. Ahora acá en Guadalajara, que es la Virgen de Zapopan, fueron 4 millones de peregrinos que se juntaron en la zona metropolitana. Esas expresiones están ahí. Sí, pero tenemos los peores 6 años de desaparecidos en México. O sea, nos expresamos para ir a la Virgen de Zapopan, pero no nos expresamos cuando tenemos miles de desaparecidos jóvenes en nuestro país. Y ahí sí, seguimos viviendo, Patricio, esta fractura, esta doble versión, ¿no? Y hoy, yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos en México es que la escuela católica no se puede seguir prestando a perpetuar esta dualidad, esta dicotomía, y yo diría más severo, esta esquizofrenia entre la fe y la vida pública. Eso es lo que probablemente más nos duela. Somos muy guadalupanos, pero le tenemos miedo a la plaza pública con impronta de evangelio. Somos buenos para pelearnos en la calle, pero no bajo inspiración cristiana, no bajo principios de doctrina social. Ahí probablemente, entonces, ahí es uno de los escenarios que creo que la escuela en México, la escuela católica en México, la formación religiosa escolar y la catequesis formal de las escuelas en México, tiene un desafío enorme, ¿no? Creo que México desde las escuelas es un centro importante, pero desde ahí no tenemos el impacto para transformar el tamaño del conflicto que hoy tenemos. Es de toda la comunidad eclesial, dentro y fuera de las escuelas. Muy bien. Está sin micrófono, Patricio. Muy bien. No. Bueno, muchas gracias, Fernando. Creo que Al contrario.
es compartido el deseo de seguir profundizando, ¿no? Porque son desafíos altamente complejos y que, bueno, hay que asumirlos desde nuestra fe. Si nuestra fe tiene que ver con la vida, tiene que ver con una realidad que evidentemente nos trasciende, pero que se realiza en el aquí y en el ahora. Así que muchas gracias, Fernando, y esperemos que para el espacio final, donde hay preguntas abiertas, quizás las personas que nos están acompañando puedan formularte alguna otra inquietud. Patricio, te invitamos entonces a comenzar tus 25 minutos. Muy bien. Bueno, primero un gran agradecimiento a la invitación. Estoy muy feliz de poder compartir este momento con ustedes, porque en estos espacios de fraternidad es cuando nos vamos construyendo. Y aunque estamos en países diferentes, las realidades que nos toca vivir son muy semejantes, quizás con ángulos un poco distintos, pero que igual interpelan a lo que es la educación religiosa. Yo les quiero proponer una forma de mostrarles lo que ha sido, como una forma de responder a lo que fue la invitación que se nos hizo, ¿no? Poder una breve síntesis de lo que ha acontecido en los últimos años en torno a la educación religiosa. Yo tengo una laminita con la que me voy a apoyar. Le voy a pedir que me la pueda proyectar, por favor. Eso. Con algunos tópicos, con algunas ideas de lo que ha sido la realidad que nos ha tocado enfrentar aquí. Y desde esa perspectiva, pasemos nomás con la lámina. Cuando hablamos de clase de religión en Chile, nos encontramos con distintos focos, con distintas realidades. Y yo lo que les quiero mostrar ahora son estas ideas, pero que no solamente, ojalá se entiendan como ideas sueltas. Si el gráfico fuera un poquitito más elaborado, nosotros tendríamos que ver la interacción que hay entre esos títulos, entre esos nombres. Porque definitivamente esto está total y absolutamente relacionado. Partamos entonces con un primer núcleo, y obviamente un primer núcleo tiene que ver con elementos de contexto. La educación religiosa, vamos avanzando por favor, eso, los siguientes dos, ese y el siguiente. Cuando hablamos de educación religiosa escolar, obviamente esta educación religiosa se inserta en un contexto, y en ese sentido no podemos ser ciegos frente a eso. La educación religiosa escolar se hace parte de una institución, con su normativa, con sus lógicas, con su forma de desarrollarse, de normarse. Y desde esa perspectiva, para nosotros reviste sumamente importancia este contexto. Existe una transformación social y religiosa que hemos vivido en Chile. En Chile también existe una separación iglesia-estado desde el año 1925. Estamos próximos a cumplir los 100 años. Sin embargo, no ha sido este laicismo antirreligioso, sino que ha sido una separación, ustedes por allá, nosotros por acá, lo cual también ha generado desafíos. Aquí lo que se está viviendo es una suerte de laicismo práctico. Chile es uno de los países de América Latina en donde el laicismo, es decir, donde los criterios ajenos al tema religioso de fe más ha ido avanzando en los últimos años. Ha habido transformaciones religiosas. La década pasada Chile vive una profundísima crisis en la iglesia con el tema de los abusos, lo cual también hizo una mella, hizo un dolor muy fuerte, muy grave, lo cual produjo una suerte de, y a diferencia de México, una suerte de estampida de lo que son las parroquias. En este momento en Chile, la iglesia encuentra en la escuela uno de los ámbitos en que todavía puede hacer presencia. Fíjense lo que se da a diferencia de lo que es México, ¿no? Si se quiere hacer catequesis, las parroquias hoy están muy despobladas, de niños, de jóvenes. ¿Dónde están los niños y jóvenes? En la escuela. Entonces, tenemos esta transformación religiosa. Hemos vivido una serie de
transformaciones y reformas educativas. La educación, en esta lógica de educación de calidad, ha asumido una serie de prácticas que obviamente le están pasando la cuenta a la educación religiosa escolar. Le pasan la cuenta a la educación religiosa escolar, porque si la educación religiosa escolar quiere estar dentro de la escuela, tiene que cumplir con estas normativas. La educación religiosa en el sistema escolar chileno, al estar separada Iglesia-Estado, no depende de la Ley General de Educación, depende de un decreto específico que se hizo el año 1983, que declara que la educación religiosa escolar en Chile, ¿no?, es de carácter confesional, pero depende de las iglesias correspondientes, no del Estado. El Estado no tiene ningún deber ni ninguna obligación con el tema de la educación religiosa, más que defender la obligatoriedad, ojo con lo siguiente, para que sea ofrecida por las escuelas, sean municipales o no, o sean católicas, pero una clase de religión que para el estudiante es voluntaria. ¿Sí? Es decir, la escuela tiene el deber de ofrecerla, incluso la pública. ¿Por qué? Porque si bien Chile es un país en donde está esta diferencia entre iglesia y Estado, la Constitución del país y la Ley General de Educación, que son los dos grandes documentos que podríamos citar acá, incluyen la dimensión espiritual dentro de lo que es el ser humano como sujeto de derecho y la dimensión espiritual como una de las dimensiones que deben ser formadas. Entonces, la educación religiosa en ese sentido vive un escenario muy variopinto. En Chile existen 16 religiones que tienen la aprobación para tener planes y programas de religión. Obviamente la que más prima en la práctica es la católica, pero hay 16 programas de religión de diferentes iglesias. Incluso dentro de la propia Iglesia Católica hay un programa oficial, pero también está la particularidad que fundaciones católicas o congregaciones católicas tengan sus propios programas. Entonces, se nos genera una realidad que es bastante amplia y que es bastante compleja, sobre todo si la contrarrestamos con lo que es esta transformación social y religiosa que yo les comentaba anteriormente que había. Aquí, ¿cuál va a ser el gran desafío de la educación religiosa escolar? El saber integrarse al sistema escolar. El saber integrarse adecuadamente. ¿Por qué? Pasemos, por favor, a los siguientes gráficos. Una de las grandes tareas que la clase de religión en Chile ha tenido que trabajar son las definiciones base. ¿A qué estoy llamando por definiciones base? Dos grandes puntos, por favor. ¿Qué clase de religión es la que queremos? ¿Y cuál es el profesor de religión que necesitamos? Es decir, frente a este escenario, y esto lo estoy diciendo exclusivamente ya en lo que es la religión católica, porque ustedes entenderán que no existen programas únicos. Yo les decía, existen 16 programas de religión. Imagínense el rebote que eso significa para efectos de evaluación docente, de desarrollo de competencia, de programas de formación para profesores, etc. Entonces, la Iglesia chilena ha tenido que pasar por un proceso bastante largo. Yo estoy trabajando aquí hace 25 años. Yo todavía recuerdo la primera reunión que tuve aquí en el Arzobispado de Santiago y la pregunta de esos años, del año 2000, era, ¿qué clase de religión queremos? Nos tomamos casi 20 años para dar una respuesta. Entonces, hoy tenemos unos programas de educación religiosa escolar católica que tienen un foco distinto, que tienen una acentuación diferente, pero que cuya realización, lamentablemente no me puedo extender por el tiempo, pero fue un proceso de un discernimiento ni breve ni fácil. Porque, ¿cuál es la clase de religión que queremos para el sistema escolar? No pienso en esta escuela o en esta otra escuela, o si es escuela católica. Esa diferenciación muchas veces
y si alcanzo lo desarrollo después, nos ha jugado en contra, ¿no? El tener tanta particularidad nos cuesta presentarnos de forma unitaria e integrada en este proceso de integración que tenemos que hacer con el sistema escolar. ¿Qué profesor de religión se necesita? ¿Qué profesor de religión es el que hoy hay que formar? Tradicionalmente, el profesor de religión aquí en Chile estaba asociado con estas imágenes evangélicas: ser testigo, ser enviado, ser apóstol, ser misionero, ser evangelizador. La pregunta es, ¿el profesor de religión católica es suficiente que encarne esas dimensiones? ¿O el contexto que hoy día estamos viviendo supone el desarrollo de otras competencias en el ámbito profesional? Entonces, fruto de eso, hay un tercer punto que quisiera comentarle. Es que uno de los grandes temas en que se ha tenido que trabajar para la clase de religión en Chile es el desarrollo profesional docente. Es el desarrollo profesional docente. Avancemos, por favor. El perfil tradicional de los profesores de religión en Chile era el que les decía. Y generalmente el profesor de religión, hasta los finales de los 90, era generalmente un catequista, un agente pastoral, alguien de la parroquia, sin necesariamente tener formación pedagógica y sin muchas veces ser profesor. Estaba en el sistema escolar, pero no tenía la exigencia de tener el título que se necesita para ejercer ahí. A partir del año 2000, 2003, 2004, 2005, eso empieza a modificarse. Y por ley, hay una serie de decretos que no los voy a nombrar, pero por ley se empieza a dictaminar que toda persona que dé clases en los colegios debe ser profesor. El ser profesor de religión existía desde los 70, desde los 80, incluso desde antes, la figura del profesor, pero no era algo tan masificado. A partir del año 2005, pónganse ustedes, esto adquiere norma de ley y por lo tanto hay todo un proceso para desarrollar profesionalmente al profesor de religión. Desde esa perspectiva, entonces, se empiezan a dar varias transformaciones que definitivamente afectan lo que es la dinámica con la que el profesor de religión venía funcionando y se venía incorporando en el sistema escolar. Durante la década pasada, había varias universidades que teníamos carrera, aquí en Chile llamamos de pregrado, que es la formación inicial, ¿no?, para entregar el título de profesor. Por las distintas leyes que fueron saliendo, muchas de esas carreras tuvieron que cerrarse. Y ya el profesor de religión no venía de la formación de pregrado. Los profesores de religión empezaron a venir de profesores de otras asignaturas que migraban a dar clases de religión. Ustedes comprenderán que frente al primer punto que yo les comentaba, y aquí es cuando yo les digo que este cuadro, que podría haber sido hecho de otra manera, hay que verlo como un sistema que está compuesto por subsistemas. En un escenario de transformación social y religiosa como el que hemos vivido, obviamente el interés por ser profesor de religión viene a la baja, total y absolutamente. ¿De dónde van a salir los profesores de religión? Yo les decía que no hay vida en las parroquias, no hay pastorales juveniles, no hay catequesis, o estaban muy de capa caída.
Anteriormente el gran sello, la gran fuerza del profesor de religión era su dimensión vocacional. Le faltaba la dimensión profesional. Pero lo que ha pasado últimamente es que se ha invertido el proceso. Hoy día tenemos profesores que son titulados y que sacan una especialización en religión, pero cuya vida de fe, cuya participación eclesial no es lo que era hace un tiempo atrás. Entonces, la dimensión vocación, profesión, es una balanza que es compleja de equilibrar, pero que es clave, porque definitivamente el profesor de religión tiene una vocación y debe responder a una vocación, pero necesariamente hoy se le exige el cumplimiento de ciertos criterios y estándares de desempeño docente. Hoy día en Chile los profesores de religión son evaluados igual que todos los otros profesores. Y si las evaluaciones son buenas, se promueven. Si las evaluaciones son malas de forma repetitiva, tienen el peligro de salir del sistema. En Chile en este momento hay aproximadamente, los datos no son exactos, 7.300 profesores de religión, pero hay un déficit de casi 2.500 profesores. O sea, el 30%, no sé. Y el número va en aumento. Entonces, desde esa perspectiva, estoy chequeando aquí mi tiempo. Faltan 5 minutos. 5 minutos, estamos bien, estamos justo en el último marco. El desarrollo profesional docente ha sido una de las grandes tareas que se ha desarrollado. Y la otra que se ha desarrollado fuertemente es la última parte del gráfico, que tiene que ver con el desarrollo disciplinar de la educación religiosa escolar católica. Es decir, hacer una reflexión disciplinar específica. La educación religiosa escolar no es lo mismo que la formación que se da en la parroquia, pero que se da en la escuela. No es solamente un cambio de lugar, no es solamente un cambio de contexto. Las instituciones son por naturaleza distintas, persiguen fines distintos, parecidos, complementarios, como ustedes lo quieran, pero distintos. Lo que se busca en la escuela es esto, lo que se busca en la parroquia es esto otro, lo que se busca en el movimiento X es esto. Entonces, eso ha llevado necesariamente a que instituciones como puede ser una universidad o en diálogo con las conferencias episcopales o con las vicarías para la educación de las diócesis, hemos trabajado fuertemente por tratar de reflexionar disciplinarmente la educación religiosa escolar. ¿Cuál es su ontología? ¿Cuál es su epistemología? ¿Cuál es su paradigma? ¿Cuál es su metodología? Etcétera, 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 etcétera. Y desde esa perspectiva, entonces, hemos desarrollado líneas que siguen avanzando en cuanto a la generación de investigaciones duras y puras, diríamos, ¿no? Estudios en terreno que nos den datos, que nos den información, que podamos analizarlo, que podamos transformarlo en artículos científicos, que podamos transformarlo en insumo para la toma de decisiones. Yo no sé si allá pasará, pero aquí, por ejemplo, incluso a nivel oficial, si uno quiere tener antecedentes formales, completos y actualizados sobre diversos temas de educación religiosa, escolar o catequética, qué sé yo, no hay estudios actualizados. Todo lo que sabemos lo sabemos porque somos parte del medio, porque conversamos, porque llevamos mucho tiempo en esto, sabemos cómo funcionan las cosas. Pero aquí hemos tratado el último tiempo, las universidades, como les decía, la iglesia, de entrar en esta dinámica, de poder darle a la educación religiosa escolar las bases suficientes para que se puedan tomar las decisiones, para que se puedan hacer los ajustes, para que se puedan implementar aquellas acciones que se requieren y que se necesitan. Y paralelo a eso,
como una forma de complemento, está la generación de los espacios académicos que favorezcan eso. ¿Sí? Voy a hablar de lo que hacemos nosotros porque es lo que más fresco tengo, en cuanto a desarrollar programas de formación desde cosas muy, muy acotadas, cursos, seminarios, talleres, hasta grados académicos. En Chile no había un grado académico específico para un profesor de religión. El profesor de religión que quería sacar un grado académico, un magíster, un máster, qué sé yo, o tenía que derivar a educación o tenía que derivar a otra cosa. Pero en su área no había. Pequeño detalle, somos 9, 10, 11 universidades católicas y no había. Había estudios en teología, había estudios en pastoral, pero estudios en educación religiosa específicos, propios, disciplinarmente, no había. El desarrollo de investigaciones, publicaciones de carácter científico, revistas de difusión. Bueno, ese es todo un proceso en que yo diría todas las universidades, junto con la iglesia local, estamos embarcadas. Ahora, termino. Yo les he mostrado 4 grandes áreas, pero con suerte y de forma muy, muy salteada, imperfecta, le he explicado en qué consiste cada una. Pero aquí faltaría todo ver los efectos de rebote que hay entre estos subsistemas. Obviamente, el plan de religión que yo decida va a decirme cuál es el plan de formación que las universidades tenemos que darle a esos educadores. El tipo de proyecto o de profesor de religión que se necesita va a tener que estar en consonancia con los estándares nacionales que hoy día se le piden al profesor. Y así sucesivamente. Aquí esto tendría que ponerse en movimiento. Y yo creo que el gran desafío que la educación religiosa enfrenta en Chile, pudiendo ser muchos, pero para mí es muy significativo el tema de la integración. Dejar de funcionar como islas, porque no resulta, no es suficiente. Tenemos que generar un todo completo, articulado y que se proyecte de manera conjunta. En honor al tiempo, eso sería. Muy bien, muchísimas gracias, Patricio. Vamos a dar ahí un espacio de resonancia, preguntas a Fernando. Patricio, pues felicidades, muy claro, muchas gracias. Escuchándote, te quiero hacer una pregunta muy particular, porque obviamente para mí, al menos en mi acompañar el proceso chileno en muchos sentidos, dice que en México hemos tenido la dictadura perfecta, porque supuestamente tenemos un sistema de elección democrática cuando más de 70 años vivimos bajo un yugo de una ficción democrática. Pero la experiencia de la educación religiosa escolar y en Chile bajo el periodo de Pinochet, supongo que esas son elementos que pegaron fuerte, ¿no? Mi pregunta tiene que ir también como recuerdo ese viaje de Juan Pablo II y los jóvenes. Me parece que ahí hay un salto cualitativo. Acá en México la visita en 1979 de Juan Pablo II dinamizó a una generación joven que no se había expresado y que era una generación de nietos y nietas de aquellos que empeñaron su vida por defender la fe cristiana católica en una revolución cristera. Pero se cedieron los espacios públicos, ¿no? Y cuando viene Juan Pablo II, que empieza a pronunciar elementos contundentes, pero aglutinar, es decir, un pueblo se sale a las calles y se manifiesta cuando se suponía que por ley no habría que hacerlo, y además en ese momento no estaba reformado un artículo que permitía las expresiones públicas en las calles.
Y ahí nadie pidió permiso, el pueblo salió. Yo me acuerdo viendo y siguiendo ese caminar en Chile, veo una comunidad juvenil que reacciona. ¿Eso cómo ha impactado la experiencia de la expresión de la educación religiosa con una comunidad que desafía un sistema, ya un dictador? Y si eso toca las improntas de lo que hoy es el corazón de la educación religiosa escolar en Chile, Patricio. Gracias, Fernando. Mira, yo creo que son realidades bastante distintas en varios sentidos. Y voy a hablar de una. La iglesia chilena de los 80 es muy distinta de la iglesia chilena de la última década. Yo decía en parte de mi relato que la iglesia chilena se había visto afectada muy fuertemente por lo que fueron las crisis de los abusos que se cometieron. Y eso la debilitó profundamente. La iglesia siempre, incluso siendo un gobierno, habiendo esta separación iglesia-estado y qué sé yo, la iglesia siempre había conservado muy fuertemente en los 80, porque la iglesia de los 80 era el espacio defensor, por así decirlo, ¿no? Pero no obstante aquello, cuando terminó ese periodo y empezó a entrar esta nueva moda más laicista, por así decirlo, la iglesia siempre estaba dentro de las primeras instituciones reconocidas como una autoridad, reconocidas como un espacio. Eso definitivamente ha pasado. Salió una encuesta hace 2 semanas atrás, en donde las instituciones eclesiales que todavía suscitan algo de confianza son universidades y colegios católicos y hospitales católicos, con el 36% de aprobación. ¿Cuál es la aprobación de confianza que tienen los obispos y los sacerdotes en Chile según la última encuesta? El 12%. 12%. O sea, definitivamente no son sinónimo de confianza para la población, que en cerca de un 60% se declara católica todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te estoy tocando un solo tema, sé que no te estoy respondiendo en general, pero No, está bien. Esa variable influye mucho, porque si llevamos esto a lo que es la educación religiosa escolar o en la escuela, tú podrás ver las posturas de rechazo que hay frente a la presencia de la educación religiosa, por ejemplo, en escuelas públicas, cosa que está salvaguardada por la Constitución y sí por la Ley General de Educación, en el sentido de que se ofrezca, que no es obligatoria, pero se ofrece, ¿no? Pero el dinamismo de rechazo, de sacarla, de postergarla, de no darle los espacios para que realmente pueda ejercerse profesionalmente según lo dictamina la ley, es muy grande. Entonces, por eso yo hablaba del desafío de cómo integrarse a lo que es el sistema escolar en una dinámica en donde ya no está esa imagen a la que tú hacías rememoranza. Es como que si nadie te está echando, pero al mismo tiempo nadie te toma en cuenta. Entonces, te dejan en una suerte como de limbo, en donde por fuerza de gravedad, por así decirlo, a no ser que hagamos algo, esto cae. Y se pierden horas de clase, y se pierden profesores, y los profesores salen mal evaluados, y no hay interés por ser profesor de religión, y suma y sigue. No sé, es lo que es como una primera reacción en un aspecto, ¿no? A lo que tú comentaste, porque sí, los escenarios son muy distintos. Vamos a dar lugar, más que preguntas, hay algunas resonancias en el chat, pero les pediría, Fernando y Patricio, un
¿Cuál consideran ustedes que es uno de los principales desafíos de la educación religiosa escolar o de la catequesis en la escuela para el futuro? Un desafío que tenemos a cada uno de ustedes. Yo creo que la dimensión antropológica de la propuesta de la educación religiosa escolar y de la catequesis en la escuela, el que hablemos un lenguaje que entendamos todos y que responda a las necesidades de sentido de vida de los interlocutores. Me tocó varios años dar clase de Cristología para universitarios en la Universidad Marista de Guadalajara y en la Universidad Jesuita de Guadalajara. Y uno diría, bueno, pues son alumnos que van a universidades de inspiración cristiana católica, pero el alto porcentaje eran alumnos mexicanos, hijos de su cultura, hijos de nuestra cultura, es decir, sabíamos decir nociones generales respecto a nuestra pertenencia cultural de la fe, pero a la hora que decían, escogían mi clase porque en el sistema de créditos, mi clase valía 8 créditos y se hacía que se titularan los que les faltaba alguna materia al final de su carrera. Entonces, yo tenía alumnos y alumnas de todas las carreras. Entonces, iban ahí por una cuestión práctica, no por conocer de cristología en su próxima salida, sino porque mi clase les iba a dar 8 créditos para que ya se titularan y se graduaran de la universidad. Pero ya estando ahí, lo que no se esperaban es que el planteamiento fuera hablar lenguaje del humanismo cristiano, sin pronunciar que fuera cristiano. Es decir, era tocar una serie de reflexiones que fueran significativas para ellos y para ellas. Pero no había un plan ni un programa por parte de la universidad. Sí de mi materia, pero no a la hora de llegar a esos elementos de fondo. Porque las inquietudes del alumnado y las evaluaciones al final de cada curso, durante cada semestre, tenía que ver que lo más significativo de las clases fuera el momento en que hablábamos lenguajes en común, que iluminaban lo que vivían día a día. Y estábamos hablando del top de una universidad que tiene como el último momento para dialogar con sus estudiantes antes de egresar. Yo sí creo que es necesario resignificar los lenguajes de la educación religiosa en cualquiera de sus dimensiones, de tal manera que se vuelvan lenguajes que incluso partan, como decía el Paulo Freire, partan de las dinámicas de la vida del interlocutor y no del mensaje que le tengo que dar, para incluso hacer ahí una co-construcción de la propuesta de acompañar y que ellos encuentren y vislumbren y descubran y descifren el proyecto personal de vida a la luz del Evangelio. Pero se necesita hacer una metamorfosis del lenguaje, no tenerle miedo a deconstruir y construir la propuesta. Yo me he encontrado mucho con eso en el mundo formal de las escuelas, desde los preescolares hasta la universidad en México, quienes podemos estar en algún espacio confesional o en un espacio dominantemente laical no confesional. El hambre que hay en México es una formación humanista integral. Y una formación humanista integral para mí es la base del Evangelio. Yo lo digo desde esta perspectiva de una impronta laical muy fuerte que hay en México y que creo por ahí la educación religiosa escolar se puede replantear sus lenguajes, sus abordajes y siempre poner al interlocutor y su proyecto de vida al centro. A mí me parece que eso es fundamental. Antes que el asunto de tengo una meta de captación cristiana, de adeptos, eso no tiene sentido ya. Yo lo veo un poco por ahí. Gracias, Fernando. Patricio. A ver, para hablar de la educación religiosa escolar, obviamente me tengo que remitir a la escuela, ¿no? Es decir, la educación como una tarea compleja, como una tarea
expuesta a una cantidad de cambios sociales, económicos, culturales. Educación que hoy ha sido también reducida en muchos contextos, ¿no? Las lógicas sobre educación han vivido procesos de reduccionismo muy fuertes, pero esencialmente la escuela tiene que seguir aportando en lo que es la formación integral de la persona, como elemento básico y fundamental. Sí, tengo que formar un futuro profesional, sí, tengo que formar un futuro ciudadano, sí, tengo que formar un futuro X, pero la esencia es formar integralmente a la persona. Desde esa lógica, entonces, la educación religiosa, y lo voy a decir desde lo que es la realidad en Chile, justamente por integrarse y hacerse parte de, yo creo que es fundamental que la educación religiosa se levante y se valide como un aporte real a la formación integral de los niños y jóvenes hoy. Debe calzar con ese desafío y con esa misión. Debe de cierta manera ser capaz de ver cómo se contribuye a eso. Y eso da pie a otras dos cosas, porque eso lo tiene que hacer desde su identidad. Desde su identidad. Y ahí hay otro gran tema y otro gran desafío, que es el resignificar nuestra identidad católica. ¿Qué significa ser católico hoy? ¿Qué significa el seguimiento de Jesucristo hoy? Resignificarlo, renovarlo en sus formas, ¿no? Buscando formas que definitivamente entren en diálogo con la realidad humana que estamos viviendo hoy. Entonces, son 2, 3 desafíos que yo creo que desde lo que es mi lectura de lo que es la realidad que nos toca vivir a nosotros, diría que son básicos para la educación religiosa escolar. Muy bien. Vamos a hacer 2 preguntas. Tenemos varias más, pero no nos dan los tiempos porque les vamos a dar un espacio para que también puedan presentar los institutos de donde ustedes están trabajando, desarrollando su actividad. Así que a la hermana Elba que pregunta sobre las instituciones en Chile que ofrecen grado académico, le decimos que ya enseguida vamos a dar un espacio para eso. Agradecemos a quienes van haciendo sus resonancias, a Mónica de Córdoba, a Juan Carlos Almarza también, y vamos a pasar directamente a 2 preguntas. Ariel Glasser ha hecho 2 preguntas, vamos a tomar una y después vamos a ir hacia el final con otra pregunta. Ariel Glasser, vamos a tomar la pregunta que dice que es para vos, Fernando. Ariel dice que no le ha quedado claro si, por ejemplo, se permite en los colegios católicos de México dar temas como doctrina social de la Iglesia o el compromiso político del cristiano. ¿Tiene algún tipo de sanción el docente que hable de eso? Perdón, la primera parte no te la entendí, Pablo, de la pregunta. ¿Me la repites, por favor? Si se permite en los colegios católicos de México tener materias tales como doctrina social de la Iglesia o compromiso político cristiano. Sí, hoy en las relaciones Iglesia-Estado, que hay una vinculación, es iglesias, no Iglesia Católica, la libertad de diseño curricular, de hecho, no solamente, hoy es una postura ya puesta en la ley federal de educación en todo el país, que en el caso de las iglesias confesionales tienen toda la libertad de implementar cuantas materias o asignaturas consideren como parte de su visión y de sus convicciones como instituciones religiosas. El gobierno mexicano ya no se mete con ese tema porque las considera asignaturas y materias propias de la institución. Hoy se respeta la libertad y la autonomía institucional para incorporar cuantas asignaturas y materias decidas poner institucionalmente hablando, siempre y cuando no sustituyas ninguna de las que son currícula obligatoria nacional. Mientras esas estén salvaguardadas, tú como institución privada puedes agregar, adicionar todas las que sean necesarias.
No hay ninguna sanción hoy al respecto. Hoy se tiene una relación de respeto porque se parte del principio de la autonomía institucional. Y en ese sentido se tiene que salvaguardar los obligatorios nacionales, planes y programas nacionales se salvaguardan, y hay un espacio para los institucionales de acuerdo a tu contexto. Entonces, en ese sentido, hoy no se vive el embate del gobierno mexicano para las escuelas confesionales. Al contrario, se respeta y se espera que se aporten, ¿no? Y eso además es la identidad de cada una de esas instituciones. Bueno, muchas gracias, Fernando. Hay varias preguntas más. Les pedimos a los que han hecho preguntas que nos sepan disculpar. Queremos ser muy prudentes con la finalización del horario programado. Y tenemos por delante, bueno, que también tanto Patricio como Fernando nos puedan contar las actividades y las propuestas académicas que tienen. Patricio con el Instituto Finisterre en Chile y Fernando con el Instituto Superior de Catequética de Guadalajara desde la carrera de la licenciatura en catequética. Le damos un espacio breve para que puedan compartir. Está sin micrófono, Patricio. Sí, gracias, Paco. Bueno, el instituto, de forma sucinta, es un instituto que tiene como foco disciplinar la educación religiosa. Eso es lo primero. No es un centro de espiritualidad, no es de teología, no es de pastoral, es de educación religiosa. Nuestras áreas de docencia, tenemos, yo les decía en parte del relato, desde cursos, seminarios, talleres muy pequeños, hasta grados académicos en el área de la educación religiosa. También tenemos un programa especial, reconocido por el Ministerio de Educación, a través del cual damos la especialización en religión para quienes son profesores de otras asignaturas. Por lo tanto, el tema académico, el tema docencia, es un tema que está tiene una oferta bien importante. En el ámbito de la investigación y de las publicaciones, yo creo que lo más relevante es que colaboramos con las iglesias locales y otras instituciones en llevar adelante investigaciones en la educación religiosa, a nivel diocesano. Ahora con la conferencia episcopal estamos viendo algo a nivel nacional. Tenemos publicaciones, si ustedes, nuestra página web es escueladelafe.cl, bien simple, escueladelafe.cl. Ahí van a encontrar revistas científicas, revistas de estudio con investigaciones sobre educación religiosa, pero también van a encontrar revistas de difusión, con experiencias, con testimonios, con metodología, con entrevistas, etc. Yo diría que son las acciones más relevantes para no... Ahí está. ¿No? Ahí pueden encontrar distintos tipos ahí están las revistas de educación científica. Aquí son cursos, por ejemplo, que hacemos para los profesores que están haciendo su evaluación docente, ¿no? Un magíster en doctrina social, ese es el boletín que les decía yo de difusión, el entrecruce, y etcétera. Hacemos congresos, ¿no? Con universidades de distintas partes de América Latina, etcétera. Ese es como un abanico de acciones que desde aquí, desde el instituto, hacemos para contribuir, aportar nuestro granito de arena en esta maravillosa misión de la educación religiosa en los distintos contextos. Así que eso. Bueno, muchas gracias, Patricio. Fernando. Bueno, pues platicarles del Instituto Superior de Catequética con sede en Guadalajara. Es una propuesta a nivel de educación superior, reconocido por el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en el estado de Jalisco. Ahí es donde está validado este grado de licenciatura, donde los destinatarios de esta propuesta son agentes de pastoral o personas que vengan de cualquier otra experiencia, pero fundamentalmente agentes de pastoral, evangelización, catequesis o algunas otras variables de cualquiera de las pastorales en la iglesia, donde la intención es poderles ofrecer, en este momento, bueno, se tienen dos programas validados por el gobierno mexicano. De hecho, es reciente que
se otorgaron los primeros reconocimientos gubernamentales a instituciones con especialidades muy pastorales, como esta. Instituto Superior de Catequética nace como una propuesta para completar el arco formativo de catequistas, fundamentalmente de catequistas, que por muchos adultos que no habían tenido la oportunidad de estudiar y después de manera adulta hicieron su grado de secundaria, su bachiller, y para cerrar esa propuesta se aperturó la licenciatura en catequética, y desde el principio se pensó que fuera una propuesta internacional. Por eso desde las primeras generaciones se buscó, después de tener el primer reconocimiento del gobierno mexicano a una licenciatura presencial, se pudo inaugurar una licenciatura 100% online, que es la que hoy prevalece, y que bueno, se está tratando de volver a alimentar la presencialidad posible, pero pues hoy los tiempos son otros. Y dura 3 años, 4 meses, son 10 cuatrimestres, y el gran sector histórico que ha ingresado al instituto son agentes de pastoral, o que ya tuvieron una carrera, o que la primera que van a tener, la mayoría ya tiene todo un proceso y una historia de formación, y esta experiencia pastoral previa es la que permite poner a dialogar, cuando se cursan los 10 cuatrimestres del instituto, poner a dialogar la experiencia pastoral que se tiene con las reflexiones teóricas multidisciplinares que ofrece el instituto, ¿no? Y bueno, pues gracias a esta experiencia que llegó en un buen momento, pues el ISCA se ha convertido en un referente de formación catequética, pues, para el continente, ¿no? Y que nos parece que sigue teniendo como esta gran tarea de renovarse, de mejorar, pero ser un espacio que facilite agentes de pastoral, incluso sin que se tengan que salir de sus comunidades, estudiar desde donde están, hoy bajo la modalidad 100% en línea. Y me parece que ha dado pasos muy grandes, como una propuesta de formación para formadores en clave catequética, ¿no? Ese es el ISCA desde Guadalajara. Bueno, les queremos agradecer a los dos, a Patricio, a Fernando aquí desde Argentina, que tan generosamente nos han brindado su tiempo. Les contamos a todos los que nos están siguiendo que vamos a colgar la grabación, vamos a colgar también el PowerPoint que produjo Patricio, también le vamos a poner el link de los dos institutos, también con sus materiales de investigación, sus materiales formativos, para que nos podamos enriquecer con toda esta rica experiencia latinoamericana que ellos hoy nos han aportado. Les agradecemos nuevamente, Patricio, Fernando, ¿sí? Gracias a ustedes. Ustedes se llevan el cariño de toda la gente, unos hermosos comentarios en línea. No hemos tenido tiempo para dar a todos, pero agradecerle de corazón. Y a todos los que nos siguen, nos quedamos a la espera, a la expectativa. Ya a partir del lunes se abren las inscripciones para el próximo conversatorio, que será en clave de una conversación espiritual, ya cerrando el ciclo de conversatorios que hemos tenido a lo largo de todo el año. Así que les agradecemos a todos y les deseamos que tengan muy buenas noches. Hasta pronto, Patricia. Hasta pronto, Fernando. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo grande. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.